Estuvimos en Balsa hace un ratito porque tenían la actividad del cierre de los niños, digamos, no el cierre, sino el Día del Niño, y realmente fue bastante lindo. Había más de 100 chicos en aquel lugar, y más los papás y todo el grupo, así que fue bastante, estaba recontra lleno el saloncito, no entraba nadie, así que ya los hermanos terminaron su paredón, gracias al Señor se terminó el paredón con la vecina al lado, ya se hizo más o menos, falta levantar unas 3 filas más, y de ahí hacer el encadenado, como para dejar listo para la ampliación del templo. Ellos quieren ampliar el templo muy pronto, así que gracias al Señor por este esfuerzo y esperemos pronto estar también ayudando, empujando a que ellos puedan poner el techo en aquel lugar y poder ampliar el salón para seguir haciendo las reuniones que están haciendo. Pero gracias al Señor porque la obra está creciendo y están sumándose hermanos y gente con buena voluntad, con ganas de trabajar, y eso ayuda porque de esa manera ya ellos se están manejando independientemente con las fuerzas de ellos, y entonces la carga se hace más liviana para que la iglesia podamos seguir creciendo y extendiéndonos a distintos lugares. Gloria al Señor. Bueno, bienvenidas a las visitas que nos están acompañando, que el Señor les bendiga mucho por acá, por allá atrás también la jovencita, que el Señor les bendiga y que pueda Dios hablarle a sus vidas y tocar sus corazones también. Alabado sea el Señor. Mañana tenemos la jornada electoral, así que todos los hermanos que oren antes de votar, por favor, antes de ir a votar, ore, que el Señor te indique, te muestre, para que realmente los que gobiernen en los próximos 4 años sean las personas elegidas por Dios, indicadas por Dios para darle una buena dirección a nuestra ciudad y que puedan realmente apoyar a las instituciones intermedias, apoyar a los ancianos, apoyar el deporte, apoyar a la juventud, apoyar a la cultura, que puedan asfaltar, que puedan barrer las calles, que puedan regar, que puedan pasar las máquinas, que puedan realmente ser una ciudad como se merece que tiene que ser, ¿no? Una ciudad donde nosotros pagamos los impuestos, una ciudad que merece tener buen servicio, y donde usted merece también que ser bien atendido, ser escuchado y que las inquietudes de la gente sean atendidas por aquellos que les toca dirigir. Entonces, votemos de esa manera. Ojalá Dios quiera que alguien cumpla todas esas funciones, pero bueno, será designio de Dios. Pero que el Señor pueda realmente ayudarnos para que esto pueda funcionar de esa manera, ¿no? Bueno, hoy tuvimos una clase a la mañana tempranito, arrancamos con electricidad automotor, después siguió soldadura, después, bueno, el ensayo de coro y a la noche el culto, así que fue un día completo, no nos quedó tiempo para nada. Pero es lindo servir al Señor y poder dedicar nuestra vida al servicio para Él. Gloria al Señor. Bueno, en esta tarde quiero hablarle acerca de seguimos hablando sobre los enemigos del alma. Y esta serie que tocamos va a tocar algunos temas que tienen que ver con lo que nos pasa como personas, también con las raíces que traemos, y también tiene que ver con aquellas cosas que tenemos que cambiar, que necesariamente tenemos que cambiar si queremos una vida exitosa, si queremos que Dios obre en nosotros, si queremos que nuestra familia tenga la bendición de Dios sobre nosotros. Para que eso exista, tenemos que hacer estos cambios. Somos personas que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, por lo cual nosotros tenemos que entender perfectamente el funcionamiento de cada elemento. Nuestro cuerpo es físico y nuestro cuerpo, tiene todas las funciones mientras tenemos aliento de vida. El espíritu lo da Dios, y cuando el espíritu se va de nosotros es porque hemos perdido la vida, y a partir de allí solamente queda el cuerpo. Pero hay un alma, que es nuestro ser, nuestra persona, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestras emociones, todo está guardado en el alma. El alma sería todo eso en nosotros. Si yo lo comparara con algo, sería como hablar de lo que es una computadora. Tiene un software, que serían los programas que tiene adentro, y tiene una carcasa física, que es la parte material, lo que sería el disco rígido, el teclado, la pantalla. Eso sería similar al cuerpo. Y la energía es como el espíritu. Si corta la energía, ¡pum!, se corta, no funciona nada. Y el software sería como el alma. Así que para que usted entienda cómo definir el alma de una persona, ¿no? Entonces el alma define lo que somos, lo que tenemos, ¿no? El alma, una vez que es creada, el alma se crea en el momento que el ser humano nace, en el momento que papá y mamá conciben.
allí Dios pone el alma en la persona y a partir de allí el alma es un ser, está dentro de la persona a partir de la concesión, ya es un ser vivo. Y a partir de allí nace el alma, pero el alma una vez que nace no tiene mortalidad, porque el alma no muere. El alma, una vez que usted muere su cuerpo físico, pero el alma trasciende su muerte y el alma espera en la presencia de Dios. Si usted fue un hijo de Dios, buscó a Dios, entregó su vida a Dios. Y si no lo hizo, pues en el Hades espera en el lugar de tormento, esperando el día del juicio final, para luego que pase por el juicio final, el destino final de las almas, allí donde va a quedar su alma eternamente. Por lo cual nosotros tenemos que entender que en nuestra alma está todo grabado, quedan cosas grabadas, cosas heredadas también, las cuales tenemos que arrancar y sacar aquellas cosas que están mal, que funcionan mal dentro de nosotros, para que nuestra vida pueda realmente ser transformada por Dios y esa transformación de vida beneficie físicamente, emocionalmente y espiritualmente sobre nosotros. Hoy voy a hablarle de la inteligencia y la sabiduría, de cómo podemos nosotros adquirir esa inteligencia y esa sabiduría. La inteligencia está al alcance de todos, todos tienen un poquito de inteligencia, por más que el ser humano esté degradado a un nivel de lo más bajo, siempre va a ser un ser inteligente, pensante, razonante, con moral, con ética, por lo cual va a ser superior a cualquier animal sobre esta tierra. Por lo cual nosotros tenemos que entender que nosotros fuimos creados a imagen de Dios nos creó, dice la Biblia. Por lo cual esa imagen es lo que nos da eso, la inteligencia, la sabiduría, nos da esa conciencia que los animales no tienen, por lo cual nosotros somos superiores por la inteligencia que tenemos dentro, somos superiores a cualquier otra, digamos, a cualquier animal de esta tierra, tenemos una mente superior. Muy bien, vamos a mirar en la Biblia Proverbios capítulo 8, versículo del 1 al 4, y allí vamos a comenzar a transmitir este mensaje. Del 1 al 4 dice de esta manera: no clama la sabiduría y da voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para, dice, en lugares de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, oh vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. La inteligencia y la sabiduría. Allí la primera pregunta es: ¿dónde encontrar la inteligencia? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Y dónde está la sabiduría? Muy bien, la inteligencia está al alcance de todos, pero no todos la alcanzan, porque algunos la miran de lejos y no la quieren alcanzar, no la buscan, no la creen que no la necesitan, por lo cual se agarran de otros elementos que hacen de su vida una calamidad. Dentro de esas cosas que se agarra el ser humano, la simpleza, la necedad. ¿Y qué es lo que hace todo esto? Va provocando en el ser humano una persona terca, una persona porfiada, una persona que el orgullo hace que cree que todo se lo sepa, que nadie te puede enseñar nada. Y ese es el orgullo que está dentro de las personas. Pero cuando una persona empieza a buscar la inteligencia, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando uno busca la inteligencia y la sabiduría que viene de parte de Dios, comienza a buscar realmente a Dios y su mente comienza a llenarse de la presencia de Dios. La inteligencia es lo que el ser humano, todo ser humano nace con un nivel de inteligencia. Todos nacen, los niños nacen con inteligencia, no, ya es algo innato en las personas. Por lo cual la inteligencia, lo que hacemos es aumentarla cada día más. Pero ya tenemos inteligencia, toda persona tiene esa inteligencia. Esa inteligencia te lleva a tomar las mejores decisiones. Cuando una persona es inteligente, adopta algo más que es la prudencia. La prudencia te ayuda muchísimo a tomar las decisiones correctas. Si uno mira la vida para atrás, se va a dar cuenta cuántas malas decisiones tomó en la vida, y a veces porque nos faltó inteligencia, otras veces nos faltó experiencia, otras veces nos faltó astucia, otras veces nos faltó observar más. Entonces a veces nos engañaron porque nosotros nos apuramos, porque compramos rápidamente, porque no nos fijamos y parecía que el motor funcionaba bien y resulta que después que lo pusimos en marcha, anduvimos un par de días, un humo terrible y nos encajaron un auto totalmente fundido porque nos faltó inteligencia, nos faltó esa sagacidad para observar las cosas, el consejo. A veces vemos algo, nos entra por los ojos y no pedimos consejo a nadie.
Y al no pedir consejo a nadie, nos equivocamos rápidamente porque nos falta inteligencia. Entonces, cuando uno va adquiriendo cada día más inteligencia, entonces va teniendo más experiencia y la experiencia te va a dar más sagacidad, por lo cual podemos llegar a decir esta frase que las personas mayores o con más años sobre esta tierra son personas, por ende, más inteligentes por el hecho de tener más experiencia. Pero, sin embargo, la Biblia dice que aquellos que tienen temor de Dios van a ser más inteligentes que los adultos y los ancianos. Por lo cual, la inteligencia que te da superación a todo esto es tener temor de Dios. Porque el temor de Dios te va a dar esa sagacidad justa para no equivocarte, para que no te engañen, para que no te metan un buzón. Entonces, cuando tú consultas con Dios y preguntas a Dios, pues Dios te va a dar un consejo que te va a evitar caer en los errores, caer en el engaño. A veces no sabemos cómo es, ni sabemos por qué, pero no tengo paz en mi corazón, estoy haciendo este negocio, pero no estoy tranquilo y no sé por qué. Pero algo malo o algo escondido está atrás que no sé por qué. Y ese es Dios evitando que caigas en ciertos errores que después te vas a lamentar. Entonces, cuando uno está apurado, por eso es que en las tácticas de venta, siempre el apuro es una táctica de venta y te ofrecen una oferta de un crédito, pero lo tenés que sacar en 48 horas, porque la oferta dura 48 horas. No, mentira, le sobra plata al banco. El banco está lleno de plata, no sabes dónde meter los billetes, pero a vos te apuran que en 48 horas se te acaba la oferta. Y vos estás desesperado por todos lados a ver si te conviene o no te conviene la oferta. ¿Me entiende? El banco está lleno de plata y si usted no se da cuenta, la cantidad de billetes. Pero lo que quieren es venderte la plata a un nivel más caro. Si tú no eres inteligente, compras la plata a un nivel caro y después te arrepientes porque después no sabes qué va a pasar. Entonces tenemos que consultar, preguntar, sacar cuentas, sacar números y realmente si todo esto me funciona, me da, entonces tomo la decisión correcta. Pero yo siempre le planteo a todo vendedor, mira, yo no hago ningún negocio apurado. Si estás apurado, listo, cortemos, terminó tu negocio y ya está. Corto enseguida el teléfono, estás apurado, corto el teléfono. Yo pienso, mandame por mail, mandame toda la información, yo la estudio, yo la analizo, la pienso, saco las cuentas. Si me conviene o no me conviene, hago negocio. Si no me conviene, no hago negocio, listo. Para mí es la manera en que siempre me manejé. Entonces, espanto a todos los apurados. Porque el diablo quiere apurarte. Cada vez que quieres que tome una decisión, tiene que ser apurado. Y cuando usted ve a alguien apurado, siempre hay un engaño atrás del apuro. Por eso la inteligencia te ayuda. Pero dice que la inteligencia y la experiencia a veces es como un peine que uno recibe cuando se quedó pelado. Entonces ya el peine como que no te sirve para nada. Ya pelás 3 pelitos para allá, 4 para allá y no te queda mucho. Entonces es como que la inteligencia y la experiencia en realidad te va a servir para aconsejar a las personas que vienen atrás, a los más jóvenes. ¿Entiendes? Para ello te va a servir. Siempre y cuando tú te adaptes a dar el consejo y no quieras imponer tu consejo. Ahí va a servir. Y si no te escuchan, bueno, no va a servir de nada tu inteligencia, tu experiencia, porque no les va a poder ayudar a la generación siguiente. Por lo cual nosotros necesitamos tener esta inteligencia. Entonces, para tener esta inteligencia, primero hay que ausentar la necedad del corazón. Hay que sacar la necedad del corazón. ¿Cómo hacemos para sacar la necedad del corazón? Dice la Biblia en un consejo que dice, la vara sacará la necedad del corazón del muchacho. La vara sacará la necedad del corazón del muchacho. Entonces, cuando los chicos son chicos, los padres tienen la obligación de corregirles para sacar la necedad de su corazón. Cuando se ponen tercos, porfiados, tienen que corregirlos para sacar la necedad de su corazón. Entonces, cuando el corazón está necio, el chico se pone porfiado, cree que tiene la razón, cree que sabe todo, y usted que es más grande se da cuenta que en realidad no sabe nada. Se cree que sabe, pero no sabe nada, porque todavía ni siquiera ha vivido, no ha vivido todavía, no ha tenido experiencia de vida, entonces no tiene nada sobre su vida. Por más que grite fuerte o hable fuerte, no sabe nada. Entonces, si se cierra a aprender, está sonado, porque nada va a aprender si está cerrado. Entonces, por lo cual nosotros necesitamos tener un corazón dócil para poder aprender y ser capacitado y sacar de nosotros la necedad de nuestra alma. La inteligencia está en los caminos, dice, en las encrucijadas de las calles, en la entrada de la puerta. Grita por las calles. ¿Dónde está gritando la inteligencia? Usted tiene que pararse y observar con sabiduría para aprender
¿Dónde está la inteligencia? Si usted se para a observar en una montaña, tiene que mirar la inteligencia. ¿Dónde está la inteligencia en una montaña? ¿Dónde está la sabiduría? Tiene que darse cuenta, al buen observador, dice un dicho, pocas palabras. Entonces hay gente que ve y no aprende nada. Entonces hay gente que usted le pone un papel en blanco y le dice, ¿qué ve? Y hay gente que dice, un papel en blanco. Es porque ve lo que está delante de sus ojos. Y sin embargo hay otros que ven un papel en blanco y ¿qué ve? Materia prima para hacer un cuadro. Y ya te ganó, porque él vio una visión más grande. Él ve ahí el material para escribir un libro. Él ve ahí el papel para hacer un plano. Él ve ahí la receta. Entonces, la persona que es inteligente ve más allá de sus ojos. Ve lo que los demás no pueden ver. Entonces, la inteligencia hace eso, ve la diferencia que existe en la inteligencia. Entonces, la necedad mira solamente lo que está a su alcance, lo que le trae beneficio inmediato, instantáneo. Entonces, la persona necia nunca va a ver el esfuerzo para lograr un beneficio a largo plazo. Siempre va a ver el beneficio en el momento justo, ahora, ya. Y si no me trae beneficio, no me sirve. Entonces, descarta aquello que le demanda un esfuerzo. Pero no hay nada en esta vida que recibamos sin un pequeño esfuerzo. Seguimos leyendo, versículo 5, dice así. Entended, oh simples, discreción. Vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad. La impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcidas. Todas ellas son rectas al que entiende. Dice, y razonables a los que han hallado sabiduría. La inteligencia te ayuda a tener discreción. ¿Y la discreción qué es? La discreción. Una persona discreta no habla más de lo que sabe. Entonces, una persona discreta lo que hace es ocultar su sabiduría. En cambio, el necio manifiesta su necedad. Es decir, que habla más de lo que sabe. Entonces, cuando usted ve a alguien hablador, que habla demasiado, es una persona necia. Una persona inteligente va a ser una persona callada, reservada, y no va a decir todo lo que sabe. ¿Me entiende? No tiene por qué decir todo lo que sabe, ni tampoco manifestar que sabe. Porque la persona que trata de manifestar que sabe es un necio, básicamente. Entonces, cuando nosotros entendemos la inteligencia de Dios, comienza a traerte prudencia a tus labios. Prudencia para hablar, prudencia para opinar, prudencia para tratar al prójimo, prudencia para corresponder al agravio, prudencia para poder responder con sabiduría y no con enojo. Cuando la ira y la violencia dominan tu alma, es porque no está la prudencia en ti. Entonces, si tú cuando contestas o discutes o peleas, no puedes razonar con la persona, no puedes entender el razonamiento de la otra persona, entonces tú no eres inteligente, eres necio para discutir. Entonces el necio para discutir lo que hace, aumenta la contienda. Hace que la contienda se vuelva una explosión. No se puede discutir con alguien necio. Entonces, cuando una persona busca la inteligencia, tiene que aprender la prudencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿cómo es usted cuando se discute con usted? ¿Es una persona lógica, entendible, o es alguien que se altera, que pelea, que discute, que impone? ¿Cómo es usted cuando discute y cuando plantea una posición? Entonces, ahí se va a dar cuenta si usted actúa inteligentemente o neciamente en ese punto de las discusiones. Otro de los elementos que nos da es la cordura. Veo por ahí una frase, un poco de cordura, por favor. Necesitamos un país más cuerdo, porque estamos locos. Es un país loco hoy, es un país loco en los precios, es un país loco en las cosas. Hoy vas a un lugar y algo que te sale en un lugar 500 pesos, en otro lugar sale 1.500, en otro lugar 2.500. ¿Cuál es el precio? Y estoy desorientado, no sé qué es caro, no sé qué es barato, porque hoy depende de dónde preguntás, dónde consultar. No hay una referencia en nuestro país. No existe, estamos en un país que le falta cordura. Entonces, en este país sin cordura,
estamos sufriendo todos, porque todos sufrimos. Usted sufre cuando paga un precio excesivo. El que vende tal vez sufre porque te lo vende a un precio económico y cuando quiere comprar no alcanza a comprar ni siquiera reponer el material que le vendió. Entonces es un país que estamos viviendo una locura en el país. Nosotros necesitamos tener esa cordura. Y dice, oh necios, entrad en cordura. Entonces, en otras palabras, somos un país de necios. ¿Entendió? Somos un país de necios porque estamos locos. Entonces, en esta locura que estamos viviendo, es muy difícil proyectar, es muy difícil presupuestar, es muy difícil trabajar, es muy difícil tener paz adentro del corazón. Porque usted plantea, voy a construir mi casa, saca un crédito, apenas sacó el crédito y si usted no compró ya, no alcanza ni a hacer una pieza de las 4 piezas que iba a hacer o del dormitorio. Porque estamos en un país recontra loco. Entonces necesitamos esa cordura, necesitamos estabilidad. Si no existe estabilidad, en ese tiempo vamos a estar todos sufriendo problemas de los nervios. Porque no se puede vivir este nivel de estrés que estamos viviendo. Entonces necesitamos tener cordura. Esta cordura la necesitamos alcanzar. Nosotros como seres humanos, como cristianos principalmente, necesitamos alcanzar esta cordura. La inteligencia también dice, grita en las calles. Grita en las calles. ¿Dónde está gritando la inteligencia? Bueno, cuando usted pasa por los libros, la gente hoy está alejada de los libros, alejada de la profundidad del estudio, alejada de la investigación. A la gente no le gusta investigar, no le gusta investigar algo. A la gente no le gusta deducir, pensar, razonar, escribir. Si yo le digo cuando hacemos las charlas de matrimonio, bueno, hagamos un presupuesto familiar. Le hablo de como si le hablara química básica. Nadie quiere hacer un presupuesto, porque nadie quiere pensar ni escribir en qué gasta. Entonces, huimos de esas cosas. Dijo alguien, vivimos en un océano de conocimiento de 2 centímetros de profundidad. 2 centímetros. Entonces, todos hablamos de todo, pero en realidad profundamente no sabemos nada. Entonces, ¿por qué? Porque toda la información que queremos leer o que queremos investigar es toda rápida, instantánea, es toda del celular, pero nunca de una investigación verdadera. Por lo cual dice, la inteligencia clama por las calles, clama a través del estudio, clama a través de las universidades, clama a través de las bibliotecas, clama a través del conocimiento de otras generaciones. Piense usted, si usted tuviera que escribir un libro, ¿qué pondría en ese libro? Si uno se pone a pensar, uno tiene que pensar mucho para poder escribir un libro. Tiene que pensar, razonar, escribir muchas ideas, descartar muchas otras ideas, resumir, preparar, organizar el material, exponer. Entonces usted pone montones de sus años de experiencia en un libro y lo explaya. Después hay que resumirlo, escribirlo, formatearlo, armarlo, corregirlo, para que recién pueda editarse y producirse y que esté a la venta. Y resulta que tanto esfuerzo para escribir un libro y para lo único que sirve es para poner el monitor del televisor un poquito más alto. ¿Cómo se sentiría usted si hiciera terrible esfuerzo para escribir un libro y esa persona ni siquiera lo mira, ni lo observa, ni lo abre, ni lo lee, ni lo ojea, nada? Entonces, la inteligencia clama, pero la gente no está abierta a leer. No está abierta a estudiar, no está abierta a aprender. Por lo cual sigue clamando y vamos a seguir siendo una generación de gente simple, gente necia, si no queremos buscar lamentablemente la inteligencia. Mire lo que dice allí, dice otros elementos que habla acá. Dice que la inteligencia es más valiosa, dice así, recibid, versículo 10, mi enseñanza y no plata. Ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es comparable con ella. La inteligencia vale mucho más que el oro, mucho más que la plata. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo me podría fundir hoy, quedarme sin nada, pero la manera en que me recupero va a ser mucho más rápida como cuando empecé. ¿Sabe por qué? Porque poseo un tesoro que no lo tenía hace 20 años atrás, que es mi experiencia y mi inteligencia. Entonces, por más que me funda hoy y me quede sin un centavo, mi recuperación va a ser más rápida.
porque tengo inteligencia y tengo experiencia. Entonces, la inteligencia vale más que el oro y la plata. Vale más que las riquezas, vale más que tu casa, vale más que tu auto. Es decir, que te pueden sacar todo, todo. Pero te queda algo que es sumamente superior, tu inteligencia, tu capacidad. El gran problema es cuando por un problema mental, un problema de estrés, llegas a perder aquello que es la inteligencia. Y ahí, obviamente que por más que pongas todo lo que tenés para recuperarla, tal vez no la puedas recuperar. Así que usted tiene que sentirse alguien sumamente rico y afortunado solamente por el hecho de poder pensar y tener inteligencia y poder tener el conocimiento que los años te han dado. ¿Cuántos dicen amén? A ver, alabado sea el Señor. Dice, recibidme enseñanza y no plata, ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría, decía, que las piedras preciosas. Muy bien, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Por lo cual, la inteligencia lo que hace es te aparta del mal. Te aparta del mal, porque el mal lo único que trae es destrucción a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tu economía. El pecado trae destrucción. Todo lo lindo que vos podés tener, todo el progreso que podés lograr, si entra el pecado, entra el mal a tu casa, todo eso se pierde todo. Entra la amargura, entra el dolor, entran los celos, ¿me entiende? Usted puede comprar la vajilla más cara, pero cuando estás enojado y estás peleado, se convierte en los platos voladores más caros que existen. ¿De qué te sirve todo lo que juntaste? Yo una vez me acuerdo que había una señora que mi cuñada trabajaba en esa casa y se habían peleado. Y recuerdo que la mujer estaba tan enojada, la nueva, para que no tuviera recuerdo de la anterior. Entonces agarró todos los cuchillos de cocina y los agarró todos en una bolsa y todos los tiraba. Y mi cuñada me dijo, ¿no te gustan estos cuchillos? ¿Qué? Unos cuchillos maravillosos. Entonces, el dinero no importa cuando hay problemas, cuando el pecado entra. Entonces, el dinero es insignificante. Los autos, las cosas son insignificantes. No valen nada cuando el pecado entra. Entonces, el pecado trae destrucción a la vida, a la familia, al hogar, a los hijos, a todo. Entonces, algunas personas dicen, ¿por qué no puedo prosperar? Bueno, fíjate un poquito tus pasos, dónde anduvieron, y te vas a dar cuenta que tal vez el otro avanza mucho más establemente porque no cayó en el pecado. Y al no caer en el pecado, todo eso que se ahorró, entonces es lo que vos despilfarraste. Y ahí está la diferencia grande que vos tenés. De darnos cuenta que la inteligencia es la que nos ayuda a no cometer los errores. Segundo punto, los beneficios de la inteligencia. Versículo 12 en adelante dice así. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino, la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder, dice Dios, dice allí esta palabra. Dice, por mí reinan los reyes. Los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Por lo cual, tenemos que entender que la inteligencia se necesita para gobernar. ¿Cuántos dicen amén? Todos los que van hoy a gobernar necesitan la inteligencia. Porque la única manera de gobernar con sabiduría es con la inteligencia. Amén. Entonces, cada vez que oramos por alguien que va a estar en algún puesto, oramos para que Dios le dé sabiduría. Y no importa si está en la oposición o está en el puesto gobernante, pero necesitamos sabiduría para que sus decisiones sean correctas. Entonces, la sabiduría hace falta para gobernar. Para gobernar tu casa necesitas sabiduría. Para administrar necesitas sabiduría. Para saber comprar necesitas sabiduría. Para saber qué elegir necesitas sabiduría. Porque muchas veces no tenés todo el dinero para comprar. Con dinero, digo yo, cualquiera construye con plata. El tema es cómo se construye sin plata. ¿Cómo hacemos para construir sin plata? Nosotros estamos acostumbrados a construir sin plata, porque proyectamos y esperamos y Dios siempre provee y manda justo la bendición donde está la necesidad. Entonces nosotros estamos acostumbrados a construir así, pero un gobierno no se maneja de esa manera, por lo cual el gobierno tiene que administrar
Y muchas veces aquellos que administran no tienen para darle las soluciones a todos. No tienen. Y a veces tampoco tienen la cara para decirle, no tengo. Y como no pueden dar la cara para decir no tengo, vos te sentís engañado. Porque dijiste, me prometió. Si usted va a creerle todo lo que le prometen, amigo mío, va a vivir engañado. Pero a veces no es que la gente lo engañó, usted se dejó engañar. Porque quiso creer lo que quería creer. Entonces, usted tiene que observar y ver qué es lo que realmente van a poder hacer. ¿Qué es lo que van a poder hacer y qué es lo que no van a poder hacer? Entonces, yo prefiero a alguien que me diga, no puedo dártelo, simplemente porque no hay recursos, no hay dinero, y no que me prometa algo que después me voy a dar cuenta que no me lo va a dar. Te prefiero a alguien que me confronte y me diga la verdad, que tenga la cara para decirme la verdad. Por lo cual nosotros necesitamos tener sabiduría para saber dónde hay que invertir. Y usted también en su hogar. Porque usted tampoco le puede dar todo lo que sus hijos les piden. O puede, capaz que puede. No puede darle todo lo que... Entonces usted tiene que ver en dónde invierto y qué es lo más necesario. Entonces tiene que usar sabiduría y un gran criterio para ver prioridades. Amén. Pero si usted está a punto de morirse, las prioridades cambian. ¿O no? Porque ¿para qué va a comprar un auto 0 kilómetros si se va a morir? Entonces las prioridades cambian. Entonces es mejor comerse un rico asado con toda su familia que comprarse un auto. Cambió la prioridad. ¿Por qué cambió la prioridad? Porque la necesidad es otra. Entonces cuando las necesidades cambian, las prioridades cambian. Entonces necesitamos sabiduría para saber cómo administrar lo poco o lo mucho que tenemos. Entonces cuando nosotros buscamos esa sabiduría, Dios nos da esa sabiduría. Y la sabiduría ahuyenta la necedad de nosotros. Entonces cuando una persona busca la sabiduría en Dios, esa sabiduría te va a hacer una persona audaz, una persona astuta, una persona también sagaz de cómo moverte, prudente de cómo hablar. Dice acá, aborrezco la boca perversa, prudente de cómo hablar. Dice la Biblia que hay personas cuyas palabras son como golpes de espadas. Sin embargo, hay otros que sus palabras son como medicina para el alma. Entonces, las palabras de cómo hablas, es decir, a veces no es que tenés o no tenés razón, es cómo lo decís. Capaz que en la discusión tenés razón, pero la forma en que dijiste la discusión parece que fue una agresión. Y eso hace que la otra persona no razone, sino reacciona, que es distinto a razonar. Entonces, ahí está el gran problema. Entonces, nosotros tenemos que tener inteligencia para saber hablar. ¿Cuánto dicen amén? A ver. Inteligencia para hablar. Hablar las palabras justas, palabras que lleguen al corazón, que lleguen al alma, que lleguen al espíritu de la persona, que ayuden que la persona cambie o reaccione, no por bronca, ni por despecho, ni para taparme la boca, porque a veces presionamos a un nivel que la persona dice, ahora vas a ver, y te tapo la boca, ¿no? Pero resulta que hace eso, reacciona, te hizo lo que le estabas pidiendo que te hiciera, pero la forma en que te lo hizo fue el problema. Entonces, no provocó tu boca el buen resultado. Por eso la inteligencia es sumamente importante y Dios tiene que darnos inteligencia para saber hablar correctamente. ¿Cuánto dicen amén? A ver. Para saber expresarte. Porque yo doy cursos bueno, ahora hace rato que estoy dando de oratoria. Y hemos hecho 3 cursos de oratoria. Algunos de acá los han hecho, otros no los han hecho. Y le enseño a la gente a hablar y expresarse. Porque es sumamente importante aprender a expresarse. Es lindo ver a los chicos de la iglesia que saben expresarse. Porque la interacción entre personas nos ayuda a expresarnos con sabiduría y sin temores, sin miedo y sin ser cohibidos interiormente, de tal manera que nosotros podemos sacar aquello que pensamos, aquello que sentimos y expresarlo en palabras y poder transmitirlo de tal manera que la gente lo comprenda y lo entienda y saber movernos de tal manera que la gente, que el mensaje que hablamos, pensamos y decimos, ¿me entiende?, se comprenda de una manera que la gente pueda razonar, entender y reaccionar. Bueno,
Eso se logra a través de la oratoria. Entonces nosotros necesitamos aprender, por lo cual también la sabiduría te enseña a hablar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo necesito que todos aprendan a hablar y aprendan a expresarse fervientemente y eficazmente. Nosotros usamos en las predicaciones, usamos algo que se llama el sermón eficaz. Es una expresión que utilizamos, que es un libro que viene así, donde te enseña a hablar con un propósito. Entonces cuando uno quiere lograr un propósito en la expresión, tiene que hablar eficazmente para lograr ese propósito, de tal manera que la gente tome la decisión correcta después de escuchar el mensaje. Muy bien, los beneficios de la inteligencia. La inteligencia primero produce temor de Dios. Aborrece la soberbia, la arrogancia y la boca perversa. Por lo cual la inteligencia hace esto, aborrece estas cosas. Toma el consejo, dice, el buen juicio y el poder. Por lo cual la inteligencia te va a dar el consejo, el buen juicio y el poder. Y eso te va a ayudar a saber tomar correctamente las decisiones. Entonces, cada vez que usted tome decisiones o tenga que enfrentar los problemas de alguien, o le traigan los cuentos de alguien, o vengan a hablarle mal de alguien, bueno, hay que usar siempre una balanza. ¿Sabe lo que es una balanza? Bueno, en esa balanza que la justicia se representa con una balanza, una mujer que tiene la balanza con sus ojos vendados, es decir, que no mira a quien está juzgando, simplemente pesa. Eso es lo que significa el símbolo de la justicia. Pero usted, para poder juzgar a las personas, tiene que hacer así, observar a la gente. De tal manera que aquel que están hablando mal de esa persona, usted tiene que observar que siempre todos tenemos algo bueno. Todos hay algo bueno. Y si usted no sabe observar lo bueno en las personas, ¿me entiende? Usted no puede juzgar a las personas sin observar lo bueno que tienen. Y siempre en la balanza tiene que pesar lo bueno que tienen. Entonces, de tal manera que cuando usted está mirando a una persona, tiene que pesar las cosas buenas que hizo, las reacciones buenas, el trabajo que ha hecho. La Biblia dice, Dios no es injusto para olvidarse nuestras buenas obras que hemos hecho para Dios y para los santos. Por lo cual, todo lo que la persona ha hecho cae en esa balanza. Y después sume en esa balanza, ponga del otro lado las cosas malas que hizo. Y pésela. Y cuando usted pesa en esa balanza, ¿qué es lo que más pesa en esa balanza? Se va a dar cuenta que esa persona, por más que hable mal, usted va a decir, bueno, pero todos tenemos errores. Todos nos podemos equivocar. Porque lo bueno pesa mucho más. Entonces, su sabiduría para juzgar va a ser más sagaz y más astuta, y va a ser mucho más precisa que cuando alguien que se deja llevar por la boca del que lo inflama. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Cuando alguien venga con un chisme, dígale, háblame 3 cosas buenas de esa persona. 3 cosas buenas. Y va a ver cómo rápidamente la persona empieza a cambiar la forma de ver a esa gente. Hay gente que lo único que ve son errores, defectos, en todos los demás. Ven defectos. Y ese es el gran problema, que si nosotros no adestramos nuestros ojos para ver lo bueno y lo correcto, nunca vamos a poder trabajar sobre la gente para potenciar su fortaleza. Nunca vamos a poder hacerlo. Siempre hay que edificar sobre la fortaleza de las personas y no machacar en las debilidades de la gente. ¿Cuántos dicen amén? A ver, alabado sea el Señor. Muy bien, seguimos con nuestro estudio acá. Beneficios que trae justamente la sabiduría. Versículo 17. Dice así, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es un texto que a veces usamos para hablar que hallan a Dios los que temprano buscan a Dios, pero el contexto habla de la sabiduría. Así que los que quieren ser sabios tienen que buscar la sabiduría desde temprano. ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted quiere que vaya bien un examen, hay que levantarse temprano a estudiar. Esa es la realidad. Entonces, dedique tiempo a estudiar. Dedique tiempo a la sabiduría, dedique tiempo al conocimiento. Y cuando usted dedica tiempo al conocimiento, dice, me hallan los que temprano me buscan. ¿Amén? Así que, pero bueno, hay gente que le gusta estudiar temprano, a otros les gusta estudiar de noche porque de repente están todos durmiendo y estudian más tranquilos de noche. Bueno, lo importante es que usted dedique tiempo. Eso es lo importante. Dedique tiempo a estudiar. Porque si usted no dedica tiempo a estudiar, va a ser como el resto de la Argentina, un océano de 2 centímetros.
Entonces vamos a hacer así, vamos a hablar mucho y no vamos a saber nada. Dedique tiempo a estudiar, profundice en lo que hace, para que pueda realmente tener conocimiento, tener buenas bases, buena estructura, buena definición de lo que está diciendo. Alabado sea el Señor. Otro beneficio que tiene la sabiduría, allí dice, versículo 18, la riqueza y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Es decir, que la sabiduría te va a dar riquezas y riquezas duraderas, te lo va a dar la sabiduría. Porque esto es parte de los beneficios de la sabiduría. Si usted ve a alguien sabio y entendido, va a ver que le va a ir bien económicamente. Le va a ir bien. Si usted ve a alguien necio, está siempre luchando y siempre renegando con los mismos problemas. Y usted dice, ¿cuándo va a aprender? Entonces, porque es alguien necio. Lo peor que podemos hacer si estamos en la situación de necio es no querer escuchar. No querer escuchar. Entonces, lo peor que podemos hacer. Entonces, necesitamos tener sabiduría para escuchar y tener el buen consejo al lado de nosotros. Miren lo que dice otro versículo de la Biblia, versículo 21, dice así: para hacer que los que me aman tengan heredad y yo llene sus tesoros. Los que aman la sabiduría, Dios quiere que tengan heredad, que puedan producir riqueza de tal manera que dejen herencia. Y dice, y yo lleno sus tesoros. De la sabiduría te va a llenar tu casa de riqueza. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Que el Señor bendiga tu riqueza, que Dios bendiga tus recursos. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Dios bendiga tu casa, hermano, porque cuando tu casa, tú eres sabio, vas a ver cómo tu casa va a ser bendecida. Tus lagares van a rebosar de mosto, enseña la Biblia. Miren lo que dice el versículo 24. Dice así, esta es una expresión de la sabiduría antes de que se constituyera la tierra. Dice, eternamente, 23, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes que los abismos fue engendrada, antes que fuesen la fuente de las aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio, ni el polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, dice, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenando todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Está hablando de la sabiduría personificada y está diciendo, Dios me creó a mí primero y a través de la sabiduría que Dios tomó, hizo todas las cosas que hoy vemos. Y en todo hay sabiduría, hermano. Desde un árbol hay sabiduría, desde una cascada de agua hay sabiduría, ¿me entiende? Desde cuando usted se para en el mar y parece el tremendo rugido del mar y las olas parece que te destruyeran todo. Y usted se para allí y va a ver que viene el mar y se deshace a través de la arena. Y se derrite en la arena. Y Dios habla así. En el libro de Job dice así. Así es la soberbia de los hombres. Dios le pone límites del cual no vas a pasar. Así como el mar con toda su bravura, Dios lo detiene con una blanda arena, dice. De tal manera que la sabiduría está así, que usted ve el mar tan fuerte, tan poderoso y no puede pasar la arena porque Dios le puso límite. Hasta aquí llegarás, de ahí no puedes pasar. Dios usa la sabiduría. Cuando usted mira, la sabiduría está en todas partes. La sabiduría en la creación. Cuando Dios dice, hizo el círculo de la tierra para los terraplaneenses, ¿cómo se dice? Que creen que la tierra es plana. Sin embargo, la Biblia ya dice cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Dice, Dios trazó el círculo de la tierra. Así que ya antes que Colón descubriera que la tierra es redonda, Dios ya lo tenía escrito en el libro de Proverbios, que la tierra era redonda. Dios puso un eje y cuando habla con Job dice, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse eje a la tierra? Y le di la orden de que girara. ¿Dónde estabas tú? Entonces, hay sabiduría en todas las cosas que vemos. En la noche hay sabiduría, dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría, dice la Biblia.
Por lo cual eso significa que el día de hoy le va a explicar o contar al día que empieza mañana de cómo fue el día. Y dice, una noche, otra noche declara sabiduría. Por lo cual la naturaleza también se vale de la experiencia del día anterior. ¿Y esto qué quiere decir para nosotros? Que nosotros tenemos que transmitir nuestras experiencias de generación tras generación. Una generación transmite la experiencia a la próxima generación. Y de esa manera la sabiduría se transmite. El gran problema de los egoístas que mueren y no enseñan a nadie es que cuando ellos se mueren, los hijos tienen que empezar de cero. Ese es el gran problema. Entonces, todos los años de experiencia que tu padre tuvo se perdieron porque tu padre no te los transmitió a ti. Entonces, tú tuviste que aprender solo, golpearte en la cabeza solo, renegar solo. ¿Por qué? Porque tu padre no te pudo enseñar. Tal vez porque se murió en algunos casos, en otros casos porque no estuvo, en otros casos porque fue un egoísta. Pero qué bendición a aquellos que tienen hijos y que pueden hoy entender que la sabiduría hay que transmitirla de generación a generación. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Entonces, todo lo que estás aprendiendo hay que transmitirlo, porque es parte de ese conocimiento y de esa sabiduría que se transmite de generación en generación. Proverbio 9:11 dice así, 9:11 dice de esta manera, dice, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Así que la sabiduría que te va a regalar como un beneficio, más años de vida. Amén. Se te van a aumentar los años de vida por la sabiduría que tienes. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Bueno, en este tiempo mi señora dice, no sé para qué queremos vivir tanto, si más años más vamos a sufrir. Así que entonces no sé si nos conviene vivir muchos años para sufrir más. Pero bueno, Dios promete que te va a ofrecer esto como parte del beneficio de la sabiduría. Proverbio 24 del 3 al 6. Miren qué lindo lo que dice 24 del 3 al 6. De Proverbio, allí lo está teniendo Mía atrás. Dice así, con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Alabado sea el Señor. Por lo cual Dios tiene estos tres elementos, sabiduría, ciencia y prudencia, para que tú edifiques tu casa. Entonces, si tú edificas tu casa, bueno, usa la prudencia para que no se te caiga, para hacerla, digamos, bien firme, con buena estructura, con buenos cimientos, con buenas terminaciones. Pero luego hay que llenarla la casa. Hay que ponerle cosas lindas a la casa. Entonces, ¿cómo logra? Bueno, allí dice, con ciencia se llenarán tus cámaras de todo bien preciado. Usa la ciencia que Dios te ha dado, la sabiduría, el conocimiento, la experiencia, los artes, y haz cuadros, haz tapices, haz mesas, haz sillas, haz muebles, haz todas las cosas más lindas que vos veas en otro lugar. Cuando vas a una casa y te gusta algo, hace clic, foto, y copia, y ya está. Y hoy no necesitas andar hoy con internet, captás lo que te gusta, lo copias y lo aprendés y lo sé. Entonces llenarás tu casa de todo bien preciado. Entonces lo lindo que lo encontrás y lo podés aplicar a tu casa a través de este secreto. Pero mire lo que sigue diciendo acá. Dice, el hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y con la multitud de consejeros está la victoria. Amén. Por lo cual necesitamos, cuando tenemos una guerra o un conflicto, necesitamos ingenio para pelear esa guerra. Ingenio. Pero luego dice multitud de consejeros. Porque hay algo que tenemos que entender, es que no las sabemos todas, hermano. Tenemos que entender que todos somos limitados. ¿Cuántos dicen amén? Le estaban haciendo un juicio a Henry Ford, que era el que inventó el auto Ford. Y entonces el abogado, porque Henry Ford no fue a la universidad, entonces el abogado lo estaba acusando de que él no podía ser un empresario si él no había pasado por la universidad. Y le hacía preguntas como el nombre del secretario de tal lugar. Y él le decía, la verdad que la respuesta la sé, la tengo. ¿Y cuál es la respuesta? No sé. No sé cuál es el nombre. La respuesta la tengo, pero no sé.
Y así comenzaba a discutir con el abogado y le decía, uno no necesita saber el nombre de esto o el nombre de tal producto para mostrar que es inteligente. Porque yo tengo en mi tablero de casa, yo tengo un montón de botones y aprieto un botón y inmediatamente me comunica con un especialista en tal área. Yo, si no sé de materiales, aprieto un botón y viene un especialista de material. No sé de ingeniería, aprieto un botón y viene un ingeniero. No sé, y todo tengo el contacto. Entonces, la persona inteligente no es el que sabe más, sino el que sabe tener contactos. ¿Dónde preguntar? Entonces, la persona que sabe mucho resulta el más necio. Y le explico por qué. Las personas que más éxito tienen en los colegios no son los estudiantes más excelentes, sino los más mediocres. Y la pregunta es ¿por qué? Tienen más éxito en los negocios los más mediocres que los más inteligentes. Bueno, por una simple razón. Porque el que es mediocre siempre tenía un compañero que sabía más para preguntarle. Entonces se acostumbra a que él no sabe todo. Entonces el que no sabe todo se acostumbra a esto, a preguntarle al que sabe. Entonces se da cuenta que esa habilidad es más productiva para los negocios que el que sabe mucho. Porque el que sabe mucho cree que sabe todo y que si no lo sabe le da vergüenza preguntarlo. Entonces se limita a su propio conocimiento. Y como no puede saber de todo, entonces se limita a seguir estudiando. Y lo único que tiene que hacer es aprender a apretar los botones correctos. Amén. Entonces si usted no sabe algo, pregunte y listo. Entonces la inteligencia es en aceptar la ignorancia. ¿Entendió la frase? La inteligencia en aceptar nuestra propia ignorancia. Entonces cuando nosotros entendemos que somos ignorantes en muchas cosas, lo único que tenemos que hacer es preguntar a los que saben. Listo. ¿Me entiende? Preguntarle. Tal vez esa pregunta nos va a salir un costo. Bueno, no importa, pagar ese costo. Porque es parte del conocimiento. Entonces, lo importante es saber preguntar a la gente que sabe. Rodéese, en la multitud de consejeros está la victoria. Lo dice la Biblia. Entonces, rodéese de gente sabia. Rodéese de gente que tenga contactos. Sea rico en contactos. Cuando usted es rico en contacto va a tocar acá, va a tocar allá, va a tocar al otro lado y va a darse cuenta que aquel te puede ayudar, el otro te puede ayudar. Entonces, esa es una persona inteligente. No es el que más sabe, sino el que más contactos tiene. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Tercer punto, déjese corregir. Déjese corregir. Capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9 al 6, volvemos para atrás un poquito. 9, 6, dice así. Dice así. Dejad las simplezas y vivid, andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor acarreará afrenta, y el que reprende al impío se atrae mancha. Cuando la persona es un escarnecedor y vos lo querés corregir, se va a enojar y te va a retar. Pero miren lo que dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Pero luego dice acá, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, la persona que se deja enseñar es más probable que aprenda que el que se enoja porque cree que sabe. ¿Qué me podés enseñar vos a mí? ¿Has escuchado esa frase por ahí? ¿La has leído en algún libro? Normalmente la dice alguien necio. ¿Qué me podés enseñar vos a mí? Mire, cuando uno piensa que sabe todo, se tiene que dar cuenta que siempre hay alguien que sabe más. Siempre hay alguien que sabe más. Entonces, mejor calladito la boca y cuando alguien te quiere enseñar, mire, muestre un gesto de humildad y trate de aplicar su corazón a aprender algo. Siempre algo se aprende. Amén. Algo se aprende. Entonces, cuando uno tiene la capacidad de ser corregido, entonces va a adquirir más sabiduría. Enseña al sabio y será más sabio. Amén. Va a adquirir más sabiduría y eso va a mejorar tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? A ver, alabado sea el Señor. Dice así, déjate corregir. Agradece a todo el que te abrió puertas. Recuerda, siempre hay alguien que te abrió una puerta y que te dejó avanzar. Las personas sabias hacen que su gente avance. Las personas necias
no quieren que los demás avancen porque le quitan el puesto. Entonces, ¿sabe por qué pasa eso? Porque tienen una terrible inseguridad adentro. Entonces piensan que si el de abajo crece, les cerruten el piso. Entonces no los dejan avanzar. Pero la persona sabia lo que hace es dejar que avancen. Que la generación que viene avance. Muy bien. Otra de las cosas que tenemos que agradecer a aquellos que nos han abierto puertas en la vida. Porque siempre alguien te abrió una puerta. Siempre hubo alguien que te abrió el camino. Siempre alguien que te ayudó. Siempre hubo alguien que te enseñó. Agradécele a esa persona. Agradécele. Porque esa persona te formó, te abrió un camino. Quizás después, por diferentes razones en la vida, caminaron por caminos distintos. Pero nunca te olvides de aquel que te abrió la puerta. Porque esto es parte de la inteligencia que tiene que ver con el agradecimiento. Porque a veces pasa esto, hermano. Ayudamos a alguien y aprende, se levanta, una vez que se restaura, se enoja, da un portazo y se va. Le enseñamos a otro, aprende, se levanta, una vez que aprende, se enoja, da un portazo y se va. Si algo se parece a la realidad, es simple coincidencia. Buscamos a otro, aprende, se levanta, se enoja. Entonces uno llega a una conclusión, más sí, no le enseño a nadie. Por eso tenemos que agradecer. Porque el simple gesto de agradecimiento hace que la persona se dé cuenta que vale la pena enseñar. Vale la pena enseñar. Amén. Vale la pena enseñar, hermano. Cuando nosotros enseñamos, abrimos puertas, ahorramos tiempo. Imagínese usted aprendiendo a cocinar un pernil y capaz que queme 4 o 5 perniles y el dinero que te va a salir. Sin embargo, cuando usted ve una receta de cómo se hace un pernil, el primer pernil te salió riquísimo, metiste un gol en el ángulo sin ensayar. Gracias a Google. No te la mandé, gracias a Google. ¿Entendés? Entonces tenemos que agradecer a aquellos que nos enseñan, hermano. A aquellos que nos enseñan. Agradecer a aquel que nos abre puertas. Agradecer porque gracias a esas personas estamos donde estamos y somos lo que somos. Aún aquellos que te cerraron las puertas. ¿Por qué? Porque hay gente que te cerró la puerta y te dijo que no. Y vos de enojado, de porfiado, para demostrarle que podía, te esforzaste. Bueno, y gracias que te dijo que no, te esforzaste. Porque si te hubiese dicho que sí, no te esforzaba. Gracias a los que te humillaron también. Gracias a los que te hicieron pagar un precio también, que te dio bronca, te levantaste. Yo recuerdo una vez, siempre teníamos que depender, por eso me gusta tener cosas, depender que te prestaran esto, que te prestaran aquello. Y una vez fui a que me prestaran y me contaron hasta los tornillitos y las arandelas de lo que me prestaban. Y una terrible bronca en mi alma. Y dije, nunca más le pido algo prestado. Adentro de mi corazón, con una bronca terrible. Y gracias a eso me permitió adquirir cosas. Si me seguían prestando, capaz que todavía estaba pidiendo prestado. Entonces, aún hay que agradecer cuando las cosas nos salen mal y cuando alguien nos cierra una puerta, cuando alguien nos hace algo, porque eso te hace crecer también. Amén. La inteligencia te ayuda a encontrar enseñanzas aún de los errores propios. Amén. Y la sabiduría te hace encontrar enseñanzas de los errores ajenos. Entonces, si veo que otro se equivocó, la sabiduría dice, por ahí no va la cosa. Y me ahorro la experiencia. Amén. Entonces, necesitamos esta sabiduría, necesitamos la inteligencia. Dios tiene una fuente inagotable de sabiduría. ¿Y sabe para quién está preparada? Para los que se la pidan. Amén. Para todos. Solamente usted tiene que ser un vaso vacío y decir, Señor, lléname de esa sabiduría. Porque reconozco que soy un ignorante. Entonces cuando Dios te ve así hambriento, Dios acá hay alguien que necesita y está a disposición tuya. Y dice, Dios tiene sabiduría en abundancia, el cual pida, el cual es abundante, dice Dios, abundante para repartir esa sabiduría. Por lo cual, hermano querido, aquí está el secreto de poder pedir la sabiduría al Señor. Póngase de pie, hermano querido. Mire que está al lado suyo y hágale un examen a ver cuán sabio lo ve. A ver, tranquilo, cuidado con criticar. Hágale un análisis así, de ojo nada más.
Mire, por más que lo hayan visto con ojos malos, es más inteligente que una planta. Es más inteligente que un mono, es más inteligente que una cebra, es más inteligente que un elefante. Porque Dios te creó a su imagen y semejanza. Y Dios quiere depositar en ti sabiduría, inteligencia. No pienses que si tú ya eres una persona mayor, que ya no puedes dar consejo. Porque tú tienes la riqueza de la experiencia. Y la riqueza de la experiencia es sumamente valiosa. Sumamente valiosa. Así que si alguien se siente viejo, bueno, viejos, dice alguien, son los trapos. Usted tiene la importancia de la experiencia. La experiencia a través de haber cometido errores. Por lo menos decir, por ahí no es. Al menos esa inteligencia la tenemos, decir por ahí no se hace. La inteligencia de haber vivido, hermano. Pidamos a Dios sabiduría e inteligencia. Cierre sus ojos y levante sus manos al cielo. Usted tiene que convertirse en un vaso, pero mejor si es un vaso vacío, que le dice: Dios, lléname de tu inteligencia, lléname de tu sabiduría, que la necesito para vivir, necesito para tomar decisiones, para aprender a vivir, para aprender a manejarme en la vida, para aprender a tomar las decisiones correctas. Señor, dame la sabiduría para hacer negocios, la sabiduría y la prudencia para moverme. Espíritu Santo, dame la sabiduría para hablar, para discutir, la sabiduría para escuchar el consejo, para aprender de otros, la sabiduría para mirar cómo otros hacen las cosas y poder aprender. Dame ojos con sabiduría para aprender con solo mirar a la gente. Espíritu Santo, llena mi alma de tu sabiduría del cielo. Saca la necedad de mi corazón, la terquedad de mi espíritu, el orgullo y la arrogancia de mi alma. Sácalo, Señor. Ayúdame a ser una persona humilde, una persona enseñable, una persona moldeable. Señor, que tu Espíritu Santo coloque la forma que yo necesito. Dame la humildad para escuchar la corrección de los mayores. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios coloque esa sabiduría en tu alma. Que cada día seas más sabio. Amén. Si eres jovencito, Dios te puede hacer más sabio que los viejos. Por el hecho de tener el temor de Dios en tu vida. Por ese simple hecho. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. La generación nueva viene más rápido que la nuestra, hermano. El mundo que vivimos cambió. Cambió. A veces nos resistimos al cambio. Pero no podemos resistirnos. Porque el mundo nuevo viene más rápido. Por lo cual, dejemos que crezcan. Dejemos que crezcan. Dejemos que lideren. Porque es lo que va a hacer que la iglesia avance, que la economía avance, que los negocios avancen, que la administración avance de una manera más rápida. Amén. Dios te bendiga, bendice a tu hermano con amor, con cariño. Dile que Dios te llene de sabiduría. Así salúdalo, que Dios te llene de sabiduría. Que Dios te...